Pasa una situación dentro de la Santa Iglesia que la ver- en verdad todo el mundo lo conoce porque los medios de comunicación le han dado un revuelo eh, impresionante, o sea, a un nivel, pocas noticias, pocos sucesos en el mundo han tenido tanta prensa, tanto a los medios de comunicación trabajando como el tema de los sacerdotes y los abusos. Ese tema ha sido tan explotado que si se juntara todo el material, quizás sería casi como imposible de poder rastrear y recuperar todo lo que se ha dicho, hecho y grabado y noticias, notas, documentales, con todo el respeto hacia las víctimas, por supuesto, porque no estoy diciendo ni tampoco pretendo hacer una apología a el crimen, porque eso es un crimen. Lo que estoy diciendo es que mediáticamente en los medios de comunicación, incluso en desmedro y para dolor de las víctimas, también han sido sobreexpuestas y se las ha utilizado mucho también a las víctimas para mostrarlas y mostrarlas y mostrarlas en televisión para tener rating, para que las personas en el morbo y para justificar esa programación que les han metido en la cabeza de que la iglesia es mala, que los curas son malos, y como para confirmar esas ideas que le han ido metiendo a través de las películas, a través de la música, a través del cine, a través de las series, a través de todas las campañas que se han hecho, sobre todo llevan siglos, pero desde que se inventó la radio, la televisión, el cine y luego la internet, eso ya se volvió, pero masivamente la campaña anticatólica, porque la campaña anticatólica viene por lo menos desde el 1600, por decirlo poco, por mínimo, mínimo desde el 1600. Entonces, ¿qué pasa? Muchos se han preguntado y han dicho, pero ¿por qué esto viene a salir ahora? Entonces muchos también responden y dicen, porque antes las personas tenían miedo y ahora tienen más confianza. La verdad es que hay algo un poco de eso, pero no es eso en el fondo. No es eso en el fondo. Porque si no también habrían personas de mucha más edad diciendo lo mismo, lo cual no es el caso. Personas ancianas, porque no van a decir que a todos los ancianos se les olvidó, que ¿por qué hay un rango de edad? Porque lo que llama la atención
es que da la impresión de que si uno se fija y hace una estadística de los parámetros etarios, es decir, de la edad, se va a dar cuenta que tiene que ver con cierta época y de ahí en adelante. Entonces, cuando uno se fija en eso, ya va un poco focalizando mejor el asunto, porque no es casual que, que el tema toque a cierta, a cierto rango etario y de ahí en adelante, es decir, desde adultos de ahí en adelante, es decir, de ahí hasta eh, personas más jóvenes y niños, lamentablemente, es muy triste eso, porque eso no se puede permitir. Entonces, vuelvo a repetir, no estoy defendiendo el crimen. Lo que estoy diciendo en primer lugar, que hay un trabajo mediático de sobreexposición, que eso también incluye un daño a las víctimas, que ha hecho no solo daño a la iglesia, sino que también a las víctimas mismas, y ha hecho un daño general al, a la convivencia entre las personas, porque estamos hablando de seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la sobreexposición que ha habido en contra de la iglesia por ese tema está directamente relacionada, como les decía, con el ataque a la iglesia que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Y que una vez que se desarrollaron los medios de comunicación, se, se aceleró muchísimo, y entre más medios de comunicación, entre más cantidad de transmisión y conexión mundial, se han aprovechado más de los medios para hacerlo. Y que en las películas, si sale, si sale un cura es malo, si sale una monja es malo, si sale, vamos a decir, un 90% para darles un poco de buena fe. Porque la verdad es que podría ser perfectamente un 99%. Pero si uno se hace la pregunta, ¿en verdad son tan malos? Si una institución fuera tan mala, no podría durar 2000 años. No podría haber inventado las universidades, no podría haber inventado los orfanatos, no podría haber inventado los colegios como los conocemos ahora. Personas las primeras enfermeras en los hospitales eran prácticamente todas religiosas y daban su vida por, por los demás. Y eso es algo que marca a la Santa Iglesia desde el principio.
Porque la Santa Iglesia desde el principio partió, desde las primeras comunidades partió haciendo lo mismo, que es fomentar la piedad, cosa que en la humanidad no existía, por lo menos de la forma en que la conocemos nosotros ahora y que nos parece normal, que es en la forma de la dignidad humana. El que para nosotros sea natural hoy en día que todos los seres humanos son iguales y tienen los mismos derechos, eso se lo adjudican los políticos, pero eso viene de la iglesia, de Cristo. En Gálatas, Cristo dice, ya no hay romano ni judío, ya no hay amo ni siervo, ya no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Jesucristo. Y desde esa frase en adelante, por ejemplo, tomando que se menciona el tema de la mujer y el hombre, la mujer deja de ser un objeto de propiedad, cosa que ni para los judíos había sido superada, siendo que nosotros desde el mundo católico sabemos que obviamente la revelación de Dios empieza con los judíos y nuestro Señor Jesucristo era judío. Entonces nosotros les tenemos un gran cariño, un gran respeto. Lamentablemente no es a la inversa, no es así. Para ellos nosotros significamos lo peor. No, no, como que no, como que nosotros le robamos su religión y hemos hecho con su religión cosas que ellos no hubiesen hecho jamás. Básicamente porque ellos no reconocieron a Jesucristo. Bueno, pero ese no es el tema, eso solo es para marcar la diferencia. De que ellos, cuando, por ejemplo, algunos dicen, bueno, pero si en la ley mosaica dice no desearás a la mujer del prójimo, pero esa forma en la que en que la recibieron los judíos esa ley de mosaica desde Moisés, vayan a leerla en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es la parte judía. Dice, no desearás la casa, no desearás el burro, no desearás las pertenencias y no desearás la mujer. Es una propiedad, es un objeto. Existía la poligamia, por lo mismo. Y el no desearás a la mujer del prójimo significa no desearás así, literalmente, la mujer del prójimo, en términos que hay un hombre que ya tiene una mujer, a esa no la puede desear. Pero si hay una mujer que no tiene un hombre asociado, por supuesto que puede desearla, según la ley de los judíos. Podían tener cualquier mujer si no era de otro. Entonces el tema de la dignidad humana empieza desde Cristo y su Santa Iglesia, porque la Santa Iglesia empieza a difundir la palabra de Cristo entre las primeras comunidades, que empezaron a difundirse por todo el borde del mar Mediterráneo usando las vías romanas. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema
volviendo al tema, la Iglesia se ha preocupado por los seres humanos porque tienen dignidad. Y la dignidad se basa en que somos criaturas de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza. Y todo ser humano tiene imagen y semejanza. Está hecho a imagen y semejanza, es criatura de Dios. Por lo tanto, a Él le pertenece y tiene esa autonomía que nosotros llamamos libre albedrío, que es la capacidad de poder buscar por sí mismo a Dios a través de eso que nosotros tenemos de manera innata, que es que nos gusta la belleza, nos gusta el bien, nos gusta la verdad y nos sentimos atraídos, por ejemplo, hacia una flor, hacia, hacia, por ejemplo, un animal que es hermoso, un paisaje. ¿Por qué reconocemos la belleza? ¿Y por qué nos atrae la belleza? Porque en el fondo nuestra alma está hecha para volver a Dios. Y la belleza es una propiedad de Dios, es una de sus características. Lo mismo que la bondad, lo mismo que la verdad, lo mismo que la unidad. Entonces, en ese movimiento, la Santa Iglesia ha defendido al ser humano constantemente y que, por ejemplo, se nota la gran diferencia que hay durante el proceso en que se funden, se mestizan los mundos europeos y americanos precolombinos y forman la cultura hispana. Algunos dirán, bueno, pero los hispanos no son los españoles. No, los hispanos somos nosotros, de Hispanoamérica. Porque fue tan grande el despliegue de fusión cultural que hubo acá, que la hispanidad quedó prácticamente en nuestras manos. Porque acá nosotros nunca fuimos una colonia. Acá nosotros éramos virreinatos. Por lo tanto, acá era Hispania. No era una colonia, era Hispania. Y, y lo que ocurrió fue que cuando Colón, al principio, cuando recién había llegado a la isla del Caribe, no había encontrado ningún recurso como todas las riquezas de la India, como él quería llegar y todo eso, no hallaba que llevarle a la reina para justificar el viaje porque quería seguir la expedición y va y le lleva esclavos. Captura algunos nativos y se los lleva de esclavos. Y cuando la reina ve eso, no, lo queda mirando y lo manda a la cárcel. Y a los nativos los manda en el barco siguiente de vuelta a Hispanoamérica. ¿Qué está pasando ahí? Pasa de que en la Universidad de Salamanca, dado que la Iglesia inventó las universidades, se debatió el tema. En la Universidad de Salamanca, recordemos que era una de las grandes universidades donde habían personajes como Francisco Vitoria, Juan de Mariana, etcétera.
el punto es que se debatió el tema, qué pasaba con los nativos, y se reconoció que eran seres humanos, porque tenían palabra, se comunicaban con lenguaje, por lo tanto tenían un elemento que marcaba la imagen y semejanza con el Creador. Tenían logos, tenían razón, tenían por lo tanto alma intelectiva que permite la reflexión. Y si hay reflexión, hay imágenes y semejanza por reflexión. Reflejamos a nuestro Creador. No somos una parte de nuestro Creador, no, sino que lo reflejamos. Entonces, eso es tan importante porque desde ahí en adelante, o sea, desde las primeras décadas, ya los nativos pasan a ser, al igual que cualquier español, todos hispanos. Y la reina Isabel siempre estaba preocupada por ellos. Y ella misma también decretó de que no se hicieran diferencias y que se casaran y que se convivieran unidos. Unidos, ¿cómo se unían? Se unían en Cristo. Por lo tanto, se estaba llevando a cabo un movimiento que es el movimiento que en cierta forma nuestro Señor Jesucristo manda cuando manda a evangelizar. Todos se unen en Cristo. El mundo hispano nace de esa unión y ahí se provoca la fusión cultural. Y nosotros somos hispanos, mestizos, católicos. Eso es lo que somos. Y somos un solo pueblo hispano, mestizo y católico. Todo lo demás son intervenciones ateo-protestantes del mundo gringo, que nos han dividido, nos han metido guerras, pero montones de guerras, haciéndonos pelear unos contra otros, nos han quitado los recursos naturales, no nos han dejado desarrollarnos siendo uno de los continentes más ricos que hay, no nos, no nos han permitido, básicamente nos han tenido como se dice en ciencias políticas, como el patio trasero de Estados Unidos o de los gringos en general. El punto es que la iglesia siempre ha estado ahí apoyando al pueblo y apoyando a todo lo que tenga que ver con la piedad, porque el trabajo de la Santa Iglesia es mantenerse constante en un constante servicio religioso, porque el trabajo de la Iglesia no es salvar ni darle casa a los pobres, eso es trabajo del gobierno. El trabajo de la Iglesia es salvar su alma, la suya, la mía, la de, la de todo aquel que siga a nuestro Señor Jesucristo. Por eso enseña a nuestro Señor Jesucristo, para que el alma pueda salvarse.
la iglesia está preocupada por el alma. Y, y para poder mantener ese trabajo, la iglesia necesita mantenerse activa, difundiendo a Cristo y celebrando el servicio religioso. Ese es el trabajo de la iglesia. No es ir a darle casa a los pobres. Ahora, ¿la iglesia ha ayudado a los pobres? Sí, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, acá en Chile ayudó también a las personas que tenían problemas políticos, etcétera. Han habido muchos casos así. Eso como para dejarlo como una introducción. El tema de fondo es el tema de los abusos. Nosotros sabemos, ya de manera comprobada, que en la iglesia hubo una infiltración. ¿A qué tipo de infiltración me refiero? A que durante el siglo XX se provocó una infiltración claramente de dos tipos, de tipo comunista y de tipo masónica, en la cual reclutaron jóvenes, miles de jóvenes de distintos lugares del mundo que estaban completamente fanatizados en ese tiempo con los movimientos políticos o con distintos tipos de ideologías para que se metieran a los seminarios a cumplir una misión de torcer, torcer las ideas dentro de la iglesia. Y ahí es donde nace la teología de la liberación, que de hecho aparece en los archivos de la KGB. Por eso digo que todo eso está comprobado, no son cosas que sean así inventos. Es parte de la historia de la iglesia y parte de la historia del mundo. Lo que pasa es que hay personas que no les conviene que se hable de eso, no les gusta que se hable de eso. De cómo una cantidad impresionante de sacerdotes y de obispos que llegaron a altos cargos, en realidad eran personas infiltradas. Que todo eso ocurrió durante el siglo XX. Y no nos sorprende en términos del siglo XX, porque ¿qué es el siglo XX? En el siglo XX básicamente ocurrió todo. O sea, hasta lo más inimaginable ocurrió. Hasta las bombas atómicas ocurrieron. Entonces, como bomba atómica, cada lugar tuvo su bomba atómica. Bueno, la iglesia también tuvo su bomba atómica. Que fue como estas personas infiltradas alcanzaron niveles y puntos de mando. Estratégicamente se colocaron en puntos en que podían rediseñar la iglesia. Y eso es lo que hicieron. Generaron la reforma litúrgica y la reforma litúrgica, a los pocos años de que se aplicó, 1970, se supo que
el encargado de la reforma litúrgica era un masón. O sea que nuestra misa actual, Misa Nuevo Orden, es el nombre que le pusieron, Misa Nuevo Orden, Novus Ordo en latín se llama, es una misa diseñada por un masón. Gracias a Dios tenemos sacerdotes que hasta hace algunos años aún tenían formación desde antes del Concilio Vaticano II y desde antes de la Reforma, que podían hacer con la misa, a pesar de que esta misa tiene ese origen tan extraño, por decirlo de una forma, lograban llevar la misa de una manera católica. Pero para eso se necesita un sacerdote que tenga muy buena formación. Mínimo que sepa latín, cosa que les quitaron también con la reforma litúrgica. Les quitaron la apologética, les quitaron el latín, les quitaron los cursos, se achicaron, les enseñan menos. O sea, los quieren más ignorantes. Antes a los sacerdotes se les decía eminencia, porque en verdad eran eminencias. Sabían hablar por lo menos 3 idiomas, 3 lenguas, 4, 5. Tenían una potentísima formación en filosofía, en teología y además otros conocimientos que ellos seguían especializándose. En verdad, eran eminencias. Hoy en día no. Los pseudo sacerdotes que se infiltraron, que todo eso quedó registrado también, también está registrado por declaraciones, y empezó a destaparse a partir de una mujer llamada Bella Dodd, que ella trabajaba para el Partido Comunista y empezó a contar lo que estaba sucediendo, pero ya a esa altura ya la infiltración ya estaba hecha. Tanto la infiltración comunista como la infiltración masónica. Podemos, a grandes rasgos, no es tan estricto, pero a grandes rasgos podemos decir que la infiltración comunista fue a dar con el tema de la teología de la liberación y con el tema de dar vuelta a la teología y empezar a decir que lo más importante es el ser humano y que el ser humano es la revelación y que la revelación va de abajo hacia arriba. Y eso no es algo que haya sido superado ni haya sido corregido, sino que ha sido reafirmado por la nueva iglesia sinodal actual, contemporánea, con el documento de 1 de noviembre 2023 que anuncia que la Iglesia Católica tiene ahora desde 1 de noviembre 2023 tiene una nueva teología. Y si uno lee ese documento, se va a dar cuenta de que habla así, como si las cosas vinieran desde abajo hacia arriba. Que el ser humano, el ser humano como criatura es donde hay que fijarse para poder buscar a Cristo, y aunque las señales que se encuentren en el ser humano
no se parezcan a Cristo, igualmente se les va a tomar como revelación. Es un documento muy extraño. Bueno, ese tipo de teología se viene practicando hace mucho tiempo y ha retorcido los conceptos y ha hecho que muchas cosas sean incoherentes hoy en día. Que las iglesias se hayan transformado, que se quitó el sagrario, que es donde se pone el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sacramentado, se quitó del centro, cuando la Santa Misa, ese es el centro de la misa, se sacó de ahí y lo tienen puesto en cualquier parte, en muchas de las, sobre todo iglesias nuevas, parroquias nuevas, los, muchas veces la gente no sabe ni siquiera dónde está el sagrario. Y los católicos cuando entran al templo se arrodillan, hacen una genuflexión o una reverencia mirando hacia el altar. ¿Y por qué hacen esa reverencia o esa genuflexión hacia el altar? No porque ahí está el altar, porque uno no es un adorador de altares. Tampoco porque ahí hay una imagen de Cristo. Uno también tiene una imagen de Cristo en la casa y no se anda adorándola. Sirve para orar, para recordar, pero no es lo mismo. Gracias a la santa tradición, los católicos han mantenido esa tradición de arrodillarse al entrar a la iglesia y al pasar frente al altar. Pero eso viene de que ahí estaba el sagrario, porque ahí es donde tiene que estar el sagrario. Y arriba del sagrario tiene que haber un crucifijo, no otra forma de Cristo, sino que crucifijo. No un mural así pintado, ni un Cristo pastor, ni un Cristo resucitado, ni... Esas figuras pueden ser muy bonitas artísticamente, pero pónganlas en otro lugar, porque ahí va el crucifijo, porque la Santa Misa es el sacrificio incruento, como hemos explicado otras veces. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Para hacer un marco general para que se entienda el tema del que comenzamos hablando. Porque la santa tradición ha mantenido durante 2000 años a la iglesia funcionando gracias al Paráclito, que es el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando después de la última cena en el cenáculo, después de haberles enseñado el misterio de la fracción del pan, que se puede tomar como la primera Santa Misa, porque los apóstoles se transforman en sacerdotes, se vuelven sacerdotes, les explica que Él va a volver al seno del Padre, va a volver al Padre, y que no estén tristes porque cuando Él vaya donde el Padre van a enviar al Espíritu de verdad, van a enviar al Espíritu Santo en forma de Paráclito, que se va a dedicar a revelar, a cuidarlos, a recordar, a revivir la verdad que Cristo es, mantenerla fresca constantemente, corrigiendo, funcionando como un abogado, como un defensor. ¿De qué? De la verdad que Cristo es. Y eso es lo que ha ido permitiendo que la iglesia se vaya desarrollando en Cristo.
Y así ha nacido la música litúrgica, polifónica, así han nacido las catedrales, todo el arte, las esculturas, así han nacido los hospitales, las universidades, etcétera. Todo eso le pertenece a Cristo. Por eso nosotros en nuestra civilización occidental somos cristianos. Aunque hayan personas que no crean, les informo que viven en un mundo cristiano. De hecho, el tiempo es año de nuestro Señor. Ahora estamos en el 2024, año de nuestro Señor. Vivimos el tiempo de nuestro Señor. Y eso no lo pueden evitar. Así que bienvenidos al mundo de nuestro Señor. Aunque esté en estos momentos aún bajo dominio del príncipe del mundo. Porque otra de las cosas que él anunció en ese momento es que el mundo iba a quedar entrometido con el príncipe del mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? El malo. Y que eso iba a permitir también, que no es por maldad que iban a dejar que anduviera por ahí haciendo de las suyas, sino que también permite que el ser humano pueda, con su libre albedrío, reconocer el camino que le toca. Por decirlo en términos así bien sencillos. Entonces, volviendo al tema, la Santa Tradición funciona con el Espíritu Santo. Y así ha funcionado por siglos y siglos, generación tras generación. Hasta que en el siglo XX empiezan las interrupciones. Empiezan las infiltraciones, empieza la reforma litúrgica, empieza el Concilio Vaticano II, que empieza a tratar de renovar y como modernizar la iglesia. Y ahí se empieza a notar la influencia de estas personas infiltradas, porque además de estas personas infiltradas, habían muchos teólogos y muchos obispos que habían pasado mucho tiempo estudiando en Alemania y en países luteranos, y llegaron con muchas ideas protestantes. Y empezaron a soñar con unirse con los protestantes. Cuando en realidad y ahí inventaron el término hermanos separados para referirse a los protestantes. Cuando los protestantes lo último que quieren es saber de los católicos. De hecho, ¿cuánto tiempo llevamos? Como 60 años. ¿Y cuántos protestantes han llegado? La iglesia está cada día más vacía. Por lo tanto, su proyecto de transformar la iglesia para que lleguen los protestantes es un completo fracaso. Es un fracaso. Por sus frutos los conoceréis. Nuestra Santa Iglesia dio buenos frutos. Dio a Santo Tomás de Aquino, dio a San Bernardo de Claraval, dio a Santa Catalina de Siena, dio a Santa Teresita, dio a San Agustín, dio a San Buenaventura, dio a Duns Scoto, dio a infinidades, dio al Padre Pío, pero ha dado montones de grandes almas. Esa era nuestra iglesia. Y esa iglesia fue
desarmada e inventaron una nueva. Entre los infiltrados y entre los modernistas, como se le llama, que mundanizaron la iglesia. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el tema de los abusos? Tiene que ver con que la iglesia es santa. Y es santa porque es santa y está viva. Por eso se mantiene viva por 2000 años, por el Espíritu Santo, porque tiene espíritu. Los hombres no, el magisterio no, porque el magisterio se puede equivocar. De hecho, se confiesan y todo, los obispos, los cardenales. Entonces ellos pueden fallar y ellos se pueden infiltrar y pueden pertenecer a una logia, pueden pertenecer a un partido internacional rojo y todas esas cosas. Pero la iglesia es santa, siempre y cuando los sacerdotes y los obispos estén alineados con el Espíritu Santo. Es decir, que digan la verdad que Cristo es. La pueden decir de distintas maneras, se puede manifestar de distintas maneras, pero tienen que decir la verdad que Cristo es. Por ejemplo, a través de los sacramentos, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, son formas de expresar la verdad que Cristo es. De otra forma, pero es lo mismo. El catecismo, teníamos catecismos que eran muy claros, sí, sí, no, no, al pan, pan, al vino, vino. Los libros de catecismo de hoy no tienen ninguna comparación con los que habían antes, porque los que habían antes, me refiero hasta principios del siglo XX, estaban hechos directamente con la verdad así, directa, cruda, en forma de pregunta-respuesta. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es la misa? ¿Qué es la Santa Misa? ¿Qué es lo que es la Sagrada Hostia? Y pam, 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 respuestas cortas de 2 líneas, 3 líneas. La verdad directa, pum, eso es Cristo. Así, directo, toma, ahí está Cristo. Si uno ve un libro de catecismo hoy en día, no viene con Cristo así, puesto tal cual es. Hablan de cualquier otra cosa. Y entre medio aparecen unos dibujos como dibujos animados de que se supone que es Cristo. Y unos dibujos también como dibujos animados, medios como unos stickers, emoticones que parecen que se supone que son la Virgen María. Otros dicen que le dice a los niños que su madre es la Pachamama, la Madre Tierra y un montón de cuestiones. Que todas las sectas, las religiones salvan, que todos adoran al mismo Dios y montones de mentiras. Todo eso es falsa doctrina. Y todas esas son cosas que se arrastran de los problemas que se generaron en el siglo XX, frente a los cuales lamentablemente la Iglesia ha insistido, en vez de arreglarlos, ha insistido. Porque esas personas que se infiltraron
muchas de ellas aún están en el poder y muchas de ellas también dejaron su legado. Estos personajes dejaron su legado, entre ellos en la época de Pablo VI había uno en especial que estaba en una posición en el Vaticano que su función era designar precisamente obispos para países y ponerlos ahí en posiciones muy, muy influyentes. Y Pablo VI, que durante la época aproximadamente del concilio ya se notaba que habían personajes que estaban ahí un poco extraños, Pablo VI mandó a hacer un informe y una investigación al obispo Gañón. Y el obispo Gañón pasó años investigando a los obispos y todo lo que ocurría en cosas que no eran regulares dentro de la curia. Mientras tanto se estaba llevando a cabo en ese momento la reforma litúrgica, de donde salió el misal que creó Aníbal Ebunini, que la primera edición que hicieron y presentaron, él tenía unos secretarios a cargo, fue completamente rechazada. El misal, no. El obispo Taviani, que era de altísimo cargo, como el segundo de mando después de Pablo VI prácticamente, le dijo: Su Santidad, esta misa no es una misa. Se parece más a una asamblea luterana que a una misa. No tiene ninguna, tiene o muy pocos, así como unas pinceladas de elementos católicos, pero no, esto no es católico. Pero ya llevaban años trabajando. De hecho, la reforma litúrgica tomó tanto tiempo, partió antes del Concilio Vaticano II y terminó después del Concilio Vaticano II, o sea, atravesó todo el Concilio Vaticano II, es decir, todos los años 60, 10 años para hacer ese misal. Cuando Pablo VI le ordenó a Bonini al principio, cuando recién iba a empezar a trabajar, le dijo que no tocara el canon romano. El canon romano es la oración, una de las más hermosas que existen, que es la que se usa para consagrar, para que las especies del vino y el pan se vuelvan y se consagren como nuestro Señor Jesucristo ahí en presencia real. Ese es el nivel de importancia de el valor infinito que tiene el canon romano y que viene transmitiéndose por el Espíritu Santo desde tiempos inmemoriales, desde que San Pedro llevó el misterio de la fracción del pan a Roma. Y en Roma se empezó a practicar la Santa Misa cuando la Santa Iglesia aún era perseguida en las catacumbas. Ahí celebraban misa, porque los católicos, desde que nuestro Señor Jesucristo les enseñó el misterio de la fracción del pan, nosotros nacimos con misa. Los católicos nacimos con misa. No teníamos ni siquiera Biblia y ya teníamos misa. La misa es algo muy propio, muy característico de los católicos.
Nadie más tiene misa, salvo nuestros hermanos que también son católicos, católicos apostólicos orientales, conocidos como los ortodoxos o ortodoxos, les dicen también. Son católicos apostólicos porque se formaron junto con nosotros en las primeras comunidades. Durante siglos éramos uno. Ellos son nuestros hermanos separados, no los protestantes. Y no quiero decir que los protestantes sean, no estoy diciendo que sean malas personas. Hay personas muy buenas que son protestantes. La ideología es mala. En la forma en que piensan acerca de Cristo están equivocados. Porque Cristo no se puede separar de su iglesia porque es parte de su cuerpo místico. Y Él ordenó la iglesia y designó a San Pedro, le pasó las llaves a San Pedro de la Santa Iglesia y lo dejó a cargo de la iglesia. Él es el primer papa de la iglesia. Y la iglesia, como decíamos, es la encargada de mantener el servicio religioso para la salvación de las almas. Por eso, por ejemplo, cuando una persona lamentablemente está en su lecho pasando los últimos momentos de su vida, gravemente, no sacan nada con llamar a un pastor evangélico. No tienen nada que hacer. Un pastor evangélico, ¿qué puede hacer ahí? Rezar. Y rezar puede hacerlo cualquiera. En cambio, un sacerdote, a los sacerdotes a veces les dicen pastor también, pero sacerdote es distinto. Sacerdote es el que hace sacrificios para mantener a Dios unido con su pueblo. ¿Cuál es el sacrificio que hace el sacerdote? El del cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, su carne, su sangre, su cuerpo, la sangre derramada, el cuerpo de la carne del Cordero Inmaculado, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esa carne que comemos que se llama hostia. Hostia significa víctima. Ese es el sacrificio. Cada misa es un sacrificio y se llama sacrificio incruento. Y nosotros comemos el cuerpo de Cristo, porque ahí está Cristo en presencia real. Por eso no se puede hacer de una manera indigna. Se tiene que hacer de la forma más alta que un ser humano puede hacerlo, más digna. Entonces ocurre que Pablo VI había enviado al obispo Gañón a hacer una investigación. Mientras tanto, el misal nuevo, porque Aníbal Ebunini, que era un infiltrado anticatólico, como Pablo VI le dijo que no podía tocar el canon romano, que ya dijimos que el canon romano es la oración que se usa para consagrar las especies del vino y del pan para poder tener la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es, es como el núcleo, es el centro. Eso es lo que nos mantiene unidos con toda la catolicidad hasta Cristo, pasando después por San Pedro y después por toda la sucesión apostólica, por los santos,
porque todos han celebrado la Santa Misa con ese canon y la misma misa. Claro que obviamente pueden haber hecho ciertas variaciones mínimas en detalles, pero la estructura, la forma en que se disponen las, la- los utensilios, cómo se pone el sacerdote mirando hacia Dios, ad, ad Deum se dice. El sacerdote tiene que estar mirando hacia Dios, no hacia el público como si estuviera dando un espectáculo, como si fuera un actor. No, él está hacia Dios y está concentrado trabajando. Es como el piloto de un avión que nos lleva al cielo. Si nosotros nos subimos a un avión que nos va a levantar y nos va a llevar al cielo, queremos que el piloto esté piloteando, no que el piloto esté ahí conversando con nosotros y diciendo así, hoy tenemos un pasajero que está de cumpleaños, démosle un aplauso, como cosas que hacen en la misa hoy en día. Démosle un aplauso aquí, que tenemos un pasajero que está de cumpleaños, bla, bla, bla. Por favor, vaya a pilotear, ponga atención en los controles. Ya, el sacerdote, eso es lo que hace. El sacerdote tiene que estar atento a los controles, porque el altar es el monte donde se sube para entrar en contacto, para poder hacer el sacrificio del cuerpo de Cristo y darle a Dios a su Hijo en forma de Cordero Inmaculado. Y así nosotros podemos recibir el pan del cielo. Y por eso es que nosotros lo recibimos de rodillas, porque es el Rey de Reyes. Frente al Rey de Reyes toda rodilla se dobla. Y lo recibimos en la boca porque el cuerpo de Cristo es inmaculado, es santo, no puede tocar nada, no puede tocar nada que sea mundano. Las manos del sacerdote están consagradas. Los utensilios litúrgicos, el cáliz, el copón, la pátena, el corporal, etcétera, están consagrados para poder recibir, están benditos, por decirlo así, están bendecidos para poder recibir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede entrar en contacto con cosas mundanas. Por eso no se puede manosear. Tiene que ser recibido de rodillas en la boca. Eso, por ejemplo, dentro de la misa nueva, la misa Nuevo Orden, que inventó este caballero que salió, que no era católico, se podía mantener hasta cierto punto, hasta ciertos años podemos decir, pero con el pasar del tiempo han ido deformándola cada vez más, al punto de que hoy en día es una asamblea luterana por donde la miren. Y Lutero fue el que inventó eso de pasarse hostias en la mano. Y que todos pueden tomar las hostias, todos pueden tocarlas y todos pueden pasárselas por las manos. Eso lo inventó Lutero. Y lo hizo intencionalmente. Porque en un principio, cuando Lutero recién inventó su iglesia, creyendo que él podía hacer una iglesia mejor que Cristo, habían personas que aún tenían un respeto hacia la hostia, a pesar de que él estaba excomulgado
y que como no hay sacerdotes en el mundo protestante, no pueden consagrar. Por lo tanto, esas hostias que reparten a veces en algunas reuniones protestantes no son nada, son obleas, son galletitas, no son nada, porque no pueden consagrar si no son sacerdotes, no tienen sucesión apostólica, porque todos los sacerdotes vienen de una sucesión apostólica, donde se les ha ido traspasando el Espíritu Santo por imposición de manos, elegidos. No cualquiera puede ser elegido. Y eso es algo que ha ocurrido durante 2000 años. La tradición, con su sana doctrina, que es la que nos mantiene unidos a la verdad que Cristo es, que se nota cuando nosotros, por ejemplo, leemos documentos, leemos la vida de los santos y vemos cómo hablan, o revisamos cómo hablan, la claridad con la que hablan y la claridad con la que hablan los papas. Si por ejemplo uno lee cómo hablaba León XIII, cómo hablaba San Pío X, cómo hablaba Pío XII, por ejemplo, es impresionante. Así también, al pan pan y al vino vino. Pasa esto y lo otro. Pasa esto y lo otro. Pa. Eso es Cristo. Están diciendo la verdad, con justicia, juicio justo. Esa iglesia es la que daba buenos frutos, porque el mundo puede ofrecerle muchas cosas al ser humano, muchos placeres, muchas cosas. El príncipe del mundo a todos les tiene preparado algún tipo de banquete, algún tipo de seducción. Incluso a los buenos corazones, que a veces los atrapa por el lado del buenismo. Es que hay que ayudar a los pobres o ayudar a esta persona y y resulta que esa persona no era la correcta y la persona se empieza a hundir, como hemos mencionado en otras ocasiones. Entonces, lamentablemente esa persona que tenía muy buen corazón se empezó a olvidar de Dios y se empezó a preocupar más de la criatura, es decir, del hombre, del ser humano. Y no es que no haya que preocuparse del ser humano, es que primero está Dios. Y si uno mantiene una relación sana con Dios, va a poder darle a la persona ayuda tanto material como espiritual. Porque si no, va a ser pura ayuda material. Y eso lo puede hacer cualquiera. Esa es la diferencia. Porque ayuda material, para eso están las ONG, están los gobiernos, están otras cosas. Pero la ayuda espiritual solamente puede venir cuando hay intervención divina, cuando hay gracia. Entonces, retomando, nuestra, nuestra santa tradición mantuvo una iglesia saludable, con buenos frutos, con sacerdotes muy instruidos, que sabían muchas lenguas, sabían idiomas, podían leer en hebreo, podían leer en arameo, podían leer obviamente el latín, eso es lo básico. De hecho, hasta el día de hoy en muchos colegios en Europa los niños aprenden latín. Es algo básico. Nosotros en la universidad aprendimos latín
con un libro para niños de 5 años. Bueno, el tema es que teníamos una iglesia ejemplar, por decirlo así. Y esa iglesia fue desmantelada a fuerza de infiltración, de distorsión, de falta de claridad, de modernización, de hippies con sotana, de lobos con sotana. Se apareció la teología de la liberación, otros curitas que andaban después con metralletas en Nicaragua, etcétera, etcétera. La iglesia se volvió cualquier cosa. Perdió el rumbo. Y eso se nota, por ejemplo, en el catecismo, se nota en las misas, se nota, por ejemplo, en la misa de difuntos, hoy en día, todos se van al cielo. ¿Y eso qué significa? ¿Que todos se volvieron buenos de un momento a otro? ¿Se volvieron santos de un momento a otro? No, significa que es falso, que no hay ahí no están diciendo la verdad, porque normalmente dentro de una iglesia saludable como la que teníamos, el sacerdote en una misa de difuntos le explicaba y les recalcaba a los seres queridos que tenían que orar por la persona para que pudiera pasar lo más rápido posible el purgatorio y que lo pudiera recibir nuestro Señor Jesucristo y su Creador, que para poder volver al Padre. Pero hoy en día lo único que hacen es como decir, esta era una persona muy buena, era 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 muy buena, la vamos a extrañar, la vamos a extrañar. Y, y otros dicen otras cosas, yo lo conocí en tal parte, bla, 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 bla. Y que esté en el cielo, ya debe estar ahí, en el cielo con Dios, y que listo, y después todos se olvidan. Y nadie le rezó. Y esa pobre alma quedó ahí. Ahí quedó esa pobre alma. Cuando lo que se tiene que hacer es rezar por ella, para ayudarle. Porque las peticiones que nosotros hacemos, nuestro Señor las escucha. Más aún si nos ayuda algún santo o nuestra madrecita nos ayuda a transmitírselas a nuestro Señor para que se apiaden de esa alma. Bueno, eso como un ejemplo de cómo se ha distorsionado la liturgia, entre otras cosas, porque todo se ha distorsionado. Bueno, eso es un ejemplo de la liturgia. Y ahora hagamos el paso al principio. Teníamos una iglesia sana, que fue interrumpida, que fue infiltrada, que fue desfigurada. Y tenemos también un antecedente que no hemos mencionado, que es que resulta que a los grupos de poder en el mundo, como se dice, los dueños del mundo, tienen una
tendencia como a esclavizar a las personas, porque son paganos en el fondo. Y eso es una tendencia del paganismo, sacrificar niños, la sangre de los niños o de los bebés. Todo ese tipo de cosas vienen del paganismo. Y estas personas, los paganos, que no son nuevos, son tan antiguos o más, son, tienen miles de años que llevan haciéndole la guerra a la Iglesia Católica, tienen esa tendencia y esos, entre comillas, gustos exóticos por esclavizar a las personas y abusar de los niños. Entonces, si nos damos cuenta de eso, que de hecho el año pasado creo que fue que salió una película de ese tema, de cómo esta gente poderosa tenía todas unas redes de tráfico de seres humanos, sobre todo de niños, y ahí uno dice, si hay unos personajes que están infiltrados y que se infiltraron en la iglesia y vienen de este mundo, de ese mundo, claro, es como dicen aquí en Chile, dejaron a los gatos, dejaron al gato cuidando la carnicería, porque son ese tipo de personas las que tienen esas malas costumbres. Y no fueron solo ellas, sino que también generaron escuela, por decirlo así. Muchos les siguieron en sus tendencias. Y hay un factor clave. Dentro de la Santa Iglesia y la liturgia hay algo que se llama abuso litúrgico, que es cuando dentro de la Santa Misa se hace algo que no corresponde y que falta y que es una falta, como por ejemplo, una falta de respeto o falta un elemento o que hace que se genere una ofensa a Dios, a Cristo, o a nuestra madrecita, o a algún santo, pero principalmente a Dios. Y si nos fijamos en cómo ha ido avanzando la desacralización en el modo de tratar al cuerpo de Cristo, como cada año que pasa, podríamos decir, se trata más mal al cuerpo de Cristo en la Santa Misa, perfectamente podemos sacar la conclusión de decir, si una persona, en este caso por ejemplo un sacerdote, un curita, no es capaz de respetar al Rey de Reyes, no es capaz de respetar a Dios, no es capaz de respetar a nuestro Señor Jesucristo sacramentado,
que es lo más alto que hay, ¿cómo va a respetar el cuerpo de un ser humano si no respeta ni a Dios? Entonces ahí las cosas empiezan a tomar forma. Los que todos se puede generar pensándolo un poco, uno va uniendo las piezas y se da cuenta de que aquellos que, porque muchos dicen que cuando cuentan sus relatos, personas que fueron abusadas, dicen, es que era un curita muy simpático, muy moderno, muy así como que le gustaba todo así como relajado, era muy relajado y siempre cercano a la gente. Suelen ser características de estos personajes que en realidad no están atentos a Dios, sino que están ahí como por una cuestión social, socializando. No está mal socializar, pero quedarse con eso y quedarse ahí en eso es porque está preocupado de las personas. Algo le interesa de las personas y no está respetando el cuerpo de Cristo. Entonces se van sumando los factores. Y más si se le suma el elemento de las infiltraciones que hubieron por parte de grupos de poder que tienen esas costumbres paganas tan, tan terribles, el cuadro va tomando forma. Esos curitas que se creían muy modernos, que no respetaban a Cristo, que hacían la misa así como relajada y hablaban de otras cosas y se reían y se ponían a hacer chistes en la misa y eran todos como muy buena onda, vienen de la línea de los que precisamente destruyeron la iglesia original, de la que queda un poquito, que gracias a Dios hay personas que aún la cuidan, pero en gran parte fue desmantelada. Y esos curitas que se encargaron de desmantelar todo eran muy simpáticos, eran muy atentos con los seres humanos, con las criaturas, más que con Dios. Estaban más preocupados del ser humano que de Dios. Cuando resulta que, como dijimos, hay que estar preocupado de Dios para poder darle al ser humano espiritualidad. Así se le ayuda tanto material como espiritualmente. Y no solo materialmente. Y estos curitas que son muy buena onda, muy simpáticos, transforman lo espiritual en algo sentimental o emocional. Y las personas quedan confundidas, como que lo espiritual fuera algo emocional.
Y esos personajes tienen más posibilidades de cometer ese tipo de faltas que llegan al nivel de abusar de una persona. Porque si no son capaces de respetar, como decía, al Rey de Reyes, si no son capaces de respetar a Dios, si no son capaces de respetar a Cristo, si no son capaces de respetar la Santa Misa instituida por nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo sus órdenes, si no son capaces de respetar el cuerpo sacramentado de nuestro Señor Jesucristo, si no, en el fondo, si no respetan el cuerpo de Cristo, no respetan ningún cuerpo. Ese es el punto. Luego el tema mediático que mencionábamos al principio, eso ya viene como la guinda de la torta o la galleta del helado. Porque en el fondo a cualquier institución que se le hiciera ese nivel de investigación, arrojaría prácticamente cosas bastante similares. ¿Qué pasa en el mundo educacional en las salas de clase, los alumnos, los profesores o los doctores con lo que pasa en el mundo de la medicina? Es impresionante el nivel de abusos que se cometen en los hospitales, en las clínicas. Es, es- son cosas que sobrepasan lo que uno se puede imaginar. Si se dedicaran a investigar y a poner en pantalla tanto como lo han hecho con la iglesia, harían lo mismo o algo muy similar. El punto es que eso no puede pasar en la iglesia, porque ahí es doblemente o triplemente o cuádruplemente escandaloso e incorrecto, porque porque la Santa Iglesia es un lugar santo. Los otros son lugares mundanos, pero la iglesia es un lugar santo. Ese es el problema. Entonces, lo que es importante que quede claro en síntesis es el tema de la infiltración, el tema de la línea que se generó de curas progresistas, curas buena onda, hippies con sotana y lobos con sotana. Llamémosle hippies con sotana a los que son como más izquierdosos, por decirlo así, como más tirados para el comunismo, y los lobos con sotana, los que vienen de la logia, que esos vienen programados para hacer un proyecto del cual hemos mencionado en el curso de qué es Santa Misa. Ahí al final está mencionado ese tema, por si quieren profundizar al respecto. Así que vayan pensando en esa relación. El que no respeta el curita buena onda, el curita hippie, el curita muy preocupado de las personas en términos de que le preocupa más lo social y quedar bien, que es como cuando alguien se va a confesar y es como, no, no te preocupes, si ya va, todo se va a arreglar y bla, 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 y le da como apoyo emocional a la persona. En vez de cumplir con la confesión como corresponde y absolver, lo que hace es como
como estar conversando como con un vecino o un conocido, así, una persona que uno conoce y le cuenta algo, pero no sigue el protocolo del Espíritu Santo, no sigue la santa tradición, no sigue lo que Dios manda, está fuera de línea, no está ofreciendo servicio religioso, no está ayudando al alma. Ese es el problema. Y es porque esos sacerdotes son los que tienen más probabilidades, porque como no respetan el cuerpo de Cristo, no respetan ningún cuerpo. Eso es algo que uno puede sacar teológicamente porque una cosa implica a la otra. Así que como decía, esto no es una defensa a esos curas que han cometido abusos, sino que todo lo contrario. Si se dieron cuenta al final, no es una defensa a esos curas, sino que es precisamente mostrar de dónde vienen. Y no es necesario que ellos mismos sean infiltrados, basta con que vengan de esa línea, de ese estilo, por decirlo así. Porque muchos obispos que sí eran infiltrados generaron escuela, como les decía, y sacerdotes siguieron ese estilo. Estilo entre comillas, porque es bastante macabra la situación. Y por eso tiende a haber un rango de tiempo, como que desde cierto momento en adelante empezaron a ocurrir estas cosas. ¿Desde cuándo? Desde que empezaron las infiltraciones, desde que se empezó a desmantelar la iglesia original que teníamos y que nos queda un poquito, y ese poquito funciona como una semilla. Entonces, si nosotros nos posicionamos en la línea del tiempo, por decirlo así, vamos a poder notar de que desde la reforma litúrgica se generó toda la hecatombe, toda la bomba atómica que le correspondió, que le cayó a la iglesia. Se fueron los fieles, se cayeron las vocaciones, no hay vocaciones, empezaron los abusos. Todo se desarmó y se deformó. Por sus frutos los conoceréis. Así que no sé qué hacen insistiendo con esa misma metodología, insistiendo con esa forma de ser, y con ese tipo de misa hecha por un masón. No tiene sentido. Porque como les decía, tiene que haber un sacerdote de muy alto calibre, de muy alta gama, por decirlo así, para poder sacar adelante una misa de ese tipo y hacerla católicamente. Pero un sacerdote que no está bien preparado, esas misas no... Uf, duele el alma, duele el alma. Bueno, hermanos, lo importante
es que aún nos queda iglesia y la iglesia nunca va a sucumbir, lo cual no garantiza que siempre va a estar bien, porque la iglesia está en crisis, la mayor crisis que se ha visto jamás, pero va a sobrevivir. El punto es de qué manera, en qué forma. Bueno, habemos personas que trabajamos para que sea en la forma como Dios manda. Y Dios manda a través de la voluntad del Padre, que es la palabra de Cristo. Cristo dijo, el que me ama es el que cuida mi palabra. Y cuando él volvió al Padre, mandaron al Paráclito. Y el Paráclito ha hecho muchas cosas maravillosas, como por ejemplo las revelaciones marianas. ¡Qué belleza! Tenemos mucho de dónde alimentarnos. El Paráclito está a manos llenas, ahí, con cantos, con todos los cantos. Regina Cheli Letare, Salve Regina, el Gloria, el Kyrie eleison, los Kyries, el Sanctus, los rezos, todo, toda la herencia, valiosísima, impresionante, que tenemos que recibirla porque nos corresponde como católicos y transmitirla por tradición, por santa tradición, porque la santa tradición es eso, es transmisión. Y eso, ese movimiento es el que mantiene viva la iglesia. Así que, hermanitos, vamos recibiendo lo que el Paráclito nos está pasando, nos está dando. Lean los libros de los santos, la vida de los santos, apréndanse los cantos. Incluso el Concilio Vaticano II lo dice, incluso que los fieles tienen que saberse las canciones litúrgicas, no las que tocan ahora en las misas, porque ahora tocan unas con guitarra, charango y pandero y hasta rancheras cantan en la misa. No, esas no son católicas. Esas sirven para una fiesta. Si quieren juntarse con los hermanos y hacer una fiesta, está muy bien que las canten. Pero en la misa no. En la misa va la música litúrgica. Y si las personas son de estilo modernista, bueno, el Concilio Vaticano también lo dice. Canten las canciones, las mismas que cantaba el Padre Pío. Y así todos somos una gran familia, todos nos tomamos de la mano, todos somos uno en Cristo. Así que hermanitos, un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.